Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Volvamos a leer todos a una, dos, tres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Anoche pensando en ese texto, ¿cuántos pensaron en ese texto anoche? ¿Quiénes pensaron en ese texto anoche? Ninguno. ¿Sí ve? ¿Usted tampoco pensó? Encontré una cosa muy importante que lo vamos a ver en el desarrollo de la enseñanza. Pueden sentar. Dice que él constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Eso lo estuvimos viendo el domingo pasado. Luego dice a otros ¿qué? Evangelistas. Estamos diciendo que estos son dones ministeriales a través de los cuales Dios busca hacer hombres que puedan ejercer mañana el ministerio. ¿Sí? Es desafortunado lo que pasa, por ejemplo, en Colombia. En Colombia es más importante un político mentiroso que un profesor. Y en Colombia debería ser más importante un profesor que el presidente. Porque si no hay quien instruya, si no hay quien enseñe, ¿cómo pueden funcionar las cosas? Pero en Colombia realmente es increíble. Cualquier corrupto puede dirigir el país, puede dirigir el municipio y ganar el dinero habido y por haber fuera de los serruchos que hacen, mientras que el profesor está luchando por sobrevivir. Pues Dios tiene un plan interesante. Dios tiene una iglesia, Dios tiene un pastorado, y dentro de ese pastorado tiene un grupo selecto a través del cual forma a esos pastores para que estos a su vez formen a los creyentes que van a sus iglesias. Entonces, cuando hablamos del evangelista, estamos hablando de alguien que no para de predicar el evangelio. ¿Ustedes conocen algún evangelista en la vida cristiana de ustedes? Sí, lo conocen. ¿Y por qué lo conocen? Porque es una persona incansable en difundir el evangelio. Un evangelista es una persona que aprovecha ir a comprar el plátano para compartir el evangelio, que aprovecha que alguien se sentó a su lado para hablarle del evangelio, que aprovecha el vuelo en el avión para hablar del evangelio, aprovecha el momento de estar en el transporte masivo para hablar del evangelio, en la plaza de mercado para hablar del evangelio. Es alguien que lleva eso en la sangre y que no puede dejar de hacerlo. Creo que Pablo tenía de alguna manera esas 5 virtudes del Espíritu, porque uno mira a Pablo como maestro, como apóstol, un evangelista incansable, un predicador que no paraba, y aún frente a tomar una decisión llegó a una conclusión: sería maravilloso partir para estar con el Señor, pues me quitaría muchos problemas, pero también quedarme por causa de vosotros no es menos importante. Entonces,
El evangelista es esa persona que muchas veces los cristianos en las iglesias no lo entienden. ¿Por qué? Porque cada que lo van a buscar no lo encuentran. Está ocupado. No, es que en la iglesia hace falta es un pastor, porque uno cada que va a buscar al pastor no lo encuentra. No está el pastor, porque entre otras cosas la iglesia es lo más lindo que hay, pero es lo más inconforme que hay. Sí, estaba mirando esta semana de una creyente que está buscando un pastor para su iglesia. Y entonces comenzó a hacer llamadas. Y a todos los pastores, incluyendo a Pedro, a Pablo, a Juan, todos los apóstoles, ninguno le sirvió. Ninguno. Las iglesias tienen ese problema. Y eso se da porque el creyente no ha sido enseñado o no ha entendido que Dios tiene unos ministerios que funcionan en las iglesias según la necesidad de la iglesia. Entonces Dios coloca a la persona. Pero a esta hora hay iglesias haciendo cartas para enviarle a sus superiores para que le trasladen el pastor, porque el pastor no evangeliza. Y se les olvida que ese puede ser un maestro. Y el maestro tiene que preparar la clase. Tiene que sacar el tiempo para estudiar. Pero ellos quieren que esté en la calle. Y hay otras iglesias que están haciendo una carta para pedir que les cambien el pastor, porque ese pastor no para en la casa. A toda hora que van a buscarlo, no está. Entonces se les olvida que ese pastor puede ser un evangelista que tiene metido en su sangre, en sus venas, por del don de Dios, la enorme responsabilidad de hacer oír el evangelio. ¿Ya? Y el evangelista sabe, tiene en claro que su misión es predicar, independientemente que la gente crea o no crea, que la gente venga a culto o no venga a culto, que a quienes les anuncian lleguen a su congregación o no lleguen a su congregación. Porque la mentalidad del evangelista es que las personas oigan el evangelio. Esa es la mentalidad del evangelista. No, pero es que yo para qué voy a hacerlo si ese se va a congregar en la iglesia de Pío XII. ¿Qué importa? No, que yo para qué voy a predicar si es que ese asistes a la iglesia central, que es donde le queda cerca. No interesa. La misión del evangelista es que las personas oigan el evangelio. A tiempo y fuera de tiempo. Entonces, cuando una iglesia tiene un evangelista, no debe de cuestionar, debes de orar para que Dios lo use. Y tener su evangelista ahí, porque a través de él, Dios salva gente ahí y salva gente en cualquier parte de Colombia o del mundo o donde esté. Él no es así porque a él se le ocurre ser, es que Dios le dio esa facultad de hacerlo. ¿Claro eso? Entonces, cuando tengan un pastor que no lo encuentran, cero murmuración. Pero mire lo que le dicen los cristianos a uno. El pastor está en alguna parte haciendo un trabajo y cuando uno llega le dice, ¿cómo le fue en el paseo? El psicólogo saca 15 minutos en la EPS para atender a una persona y preguntan por el psicólogo y ¿qué dice la gente? ¿Está qué? Trabajando. ¿Es mentira o es verdad?
Vuelvo a preguntar, ¿es mentira o es verdad? El psicólogo está ¿qué? Pero el pastor está predicando un sermón de 40 minutos y el pastor está ¿qué? Paseando. Eso se llama la desconsideración de los cristianos con respecto a lo que su pastor hace. El psicólogo atiende a una persona media hora y está trabajando. El pastor atiende a una persona 3, 4, 5 horas, una pareja, y el pastor no hace nada. ¿No le parece muy injusto eso? Me están dando deseos de rebelarme esta mañana aquí. Hermano, pero eso se da porque la gente no entiende los dones ministeriales que Dios tiene para crecimiento de la iglesia. Entonces necesitamos que ustedes, a diferencia de otros, tengan en cuenta que cada pastor en su iglesia cumple una función diferente. Estaba pensando esta semana en tipo, creo que eran 2, 3 de la mañana. Estaba pensando en la iglesia de Kennedy y decía, oye, esta iglesia ha sido muy bendecida porque todos los hombres que Dios ha traído aquí han sido hombres muy excelentes ministros. Creo que ustedes han sido bendecidos, de verdad que sí. Han sido bendecidos. Entonces necesitamos que la iglesia entienda eso, que cada hombre en la congregación es un don de Dios y que el hecho que sea diferente al otro no quiere decir que es menos o que es más, sino que es el hombre don de Dios para la iglesia, porque en determinado momento Dios requiere ese ministerio en esa iglesia. Dice a otros pastores. Bueno, ¿y qué hace un pastor? ¿Cuál es el oficio de un pastor? Cuidar las ovejas, apacentar las ovejas, ¿qué más? Curar las ovejas, ¿qué más? Quitarles la lana a las ovejas, ¿o no? A eso sí no les gusta, ¿no? Les hago una pregunta y me dicen la verdad. Pero de verdad, si no me dicen la verdad, no les hago la pregunta. Por ahí dice, no la haga, no la haga. Entonces, resulta que el pastor tiene una función muy interesante: cuidar las ovejas, alimentar las ovejas, curar las ovejas, esquilar las ovejas, ¿o no? Sí, sí. Por ahí estaba mirando yo de una oveja que estuvo extraviada no sé cuántos años y estaba que ya no podía andar a causa de la carga de lana que tenía. Entonces en verano ese animal se muere del calor. Entonces necesita un pastor que peluquee la oveja, que esquilee la oveja. ¿Para qué más sirve el pastor? Sacarle la leche a la oveja. Pero ¿por qué les da risa? Por eso yo al hermano Félix le digo: sujetaos a vuestras ovejas, porque ellas dan leche y lana. Y él dice: y todos sus derivados, dice el hermano Félix. Entonces escuchan al pastor que en aras de cuidar la oveja le dice qué debe de hacer y qué no debe de hacer. Y el creyente dice: qué tipo tan metido en la vida privada de los demás.
Pero se les ha olvidado que hay una medicina que es ¿qué? Preventiva, y otra que es ¿qué? ¿Y cuál es la mejor? La preventiva. Esa es la mejor medicina. Entonces, ¿cuántas veces el pastor se preocupa por concientizar a la persona del riesgo que corre en determinadas situaciones? Y el creyente, en vez de agradecer, se incomoda. Venga, hermano, es que me doy cuenta que tienes una novia inconversa y no te conviene. Mira, Dios dice así, así, así. ¿Qué está haciendo el pastor? ¿Está aplicando qué? Medicina preventiva. Pero casi siempre la oveja busca es cuando está enferma. ¿Sí? A mí me da mucho, como, no sé, algo muy interesante. El creyente Enrique, la oveja Enrique, se va y hace un negocio y lo roban. Y después de que lo roban, viene a decirle al pastor: hermano, me pasó esto. ¿Y usted por qué no consultó? Si usted hubiera consultado, yo le hubiera dicho el riesgo que corría. ¿Pero por qué? Pero solo el pastor en la iglesia es importante cuando hay el problema. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿A cuánto le robaron algo en este fin de año por ahí? ¿A ninguno? ¿Sí o no? Ah, sí le robaron. ¿Ah? ¿Cuántos en el Bitcoin? ¿Cómo? ¿Cuántos? Por ahí uno que se enojó y se fue de aquí a asistir a otra iglesia, porque en una dominical hice una observación evitando que hermanos caigan en esas cosas. Entonces se fue hablando mal del pastor. Pero cuando los creyentes tienen esas estrelladas, es que vienen a decirle a uno: hermano, mire, que vea lo que me sucedió. Pero nunca llegan cuando les llega la bendición. Hermano, hoy voy a poder dar unos buenos diezmos porque Dios me bendijo. No, no aparece. Entonces, el pastor está en la iglesia para aplicar medicina preventiva, para aplicar medicina curativa, para persuadir, para consolar, para ayudar. Está puesto para todo. Eso hace que ese pastor no sea tan profundo en las enseñanzas. Entonces ustedes siempre lo escuchan con la parábola del buen samaritano, porque como el tipo está dedicado curando, sanando, previniendo, esquilando, pues no tiene tiempo para lo otro. Entonces dicen los cristianos: necesitamos un pastor que tenga doctrina, porque aquí la iglesia se está muriendo de hambre, no hay enseñanza. Y se les olvida que el trabajo de ese hombre don de Dios es que es otro. Pero las iglesias no entienden esos ministerios dados por Dios. Es importante que usted alcance a entender, a conocer la clase de pastor que tiene en el momento, porque en la iglesia nuestra se maneja una figura que se llama pastor, y esa figura de pastor, en esa figura pues vamos a encontrar pastores evangelistas, pastores maestros, pastores apóstoles y pastores profetas. Los vamos a encontrar, que la iglesia no los califica y que las iglesias no los entienden, no alcanzan a descifrar quién es cada quien, pero que son hombres, dones de Dios, que están en las iglesias porque, entre otras cosas,
El Dios de Pablo es el Dios de esta iglesia esta mañana aquí. Y luego dice, y maestros. Maestro es ese que no visita a nadie, no sale a predicar a ninguna parte, que Julano se está muriendo, que se muera. Pero eso sí, les tiene un buen alimento el día que vienen al culto. Una muy buena enseñanza, muy bien estructurada. Y wow, ese hombre sí que sabe. No, pero necesitamos un hombre que visite. Es que a toda hora uno va y siempre es encerrado en esa oficina leyendo. Pero ¿cómo quiere que él le tenga un buen alimento si no estudia? Entonces, los cristianos, la iglesia está llamada ¿a qué? A entender que esos hombres dones de Dios no, escuche, no hacen lo mismo. Es decir, no es lo mismo el evangelista que el pastor, o el pastor que el apóstol, o el apóstol que el profeta, o el profeta que el maestro. Porque aunque todos tienen de alguna manera ciertos aspectos que los identifican, no están definidos de la misma forma. Como la medicina busca solucionar los problemas de la salud del ser humano, pero está diferentes ramos, así también la formación, el desarrollo, el crecimiento de la iglesia, Dios lo ha dejado en manos de esas personas que tienen esos ministerios, pero que cada uno cumple una función, y cada vez que Dios dice ya este cumplió, pues algo pasa y se lo lleva. Entonces unos se alegran porque por fin va a llegar doctrina, y otros se ponen tristes porque se fue el que los visitaba. Y otros van a decir, qué lástima, se estancó la obra porque ya nadie predica. Desconociendo que, como dijo Salomón, todo tiene su. Entonces, cuando tengan un pastor que sea un maestro, ¿qué debe hacer la iglesia? Aprovecharlo, aprender. Cuando tengan un pastor que sea un evangelista, aprovecharlo. Lo vamos a apoyar y vamos a ir y vamos a trabajar. Cuando tengan un pastor que los cuida, que los consiente, que les practique el esquileo cada que se les crece la lana, aprovechenlo para que no los mate el verano como en Australia. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos que la iglesia de verdad alcance a entender la dimensión de lo que Pablo escribe en una de sus cartas. Dice que todos sintamos una misma cosa, hablemos todos en un mismo sentido. Y me encanta algo que es de resaltar, porque tenemos la mente de Cristo. Es decir, inteligentes para saber establecer las diferencias en esos ministerios y cuáles son sus funciones y cuáles son sus resultados. Mirando entonces desde ahí, llegamos a esa importante enseñanza que da Pablo en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, cuando dice: y hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo, diciendo que los resultados que dé el evangelista, los resultados que dé el pastor, los resultados que dé el misionero, los resultados que dé el maestro, son no por lo que él es, sino por lo que él ha dado. Porque al final es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Será que pueden alabar al Señor?
Ahora bien, según dice la Escritura, Dios a través de estos ministerios capacita a hombres para que le sucedan en este ejercicio. Lo peor que le puede pasar a un líder es que se muera sin dejar un líder. Es muy triste que un pastor pase por una iglesia y no deja a nadie que pueda seguir sus pisadas. Algo pasó. Hermano, Dios dice que es para preparar a los santos para la obra del ministerio. Estos ministerios tienen la filosofía de preparar a hombres que asisten, que están en condiciones de discípulos, a formarse para que mañana sean los que tomen el liderazgo, porque al final los hombres pasan, pero la iglesia sigue y requiere de hombres que sigan con este proceso, porque así un pastor estuviera con ustedes muchos años, lo cierto es que él no habrá terminado la obra. ¿Ya? Y hay uno de los errores que podemos cometer los pastores, que cuando llegamos a una iglesia queremos, entre comillas, hacer ver que el otro no hizo nada, cuando él hizo lo que tenía que hacer. Y si el otro llegó, tiene que hacer lo que le toca hacer, porque esta es una obra que va en un continuo desarrollo, progreso, y cada uno aporta en ese crecimiento. No sé cuántos de los que están aquí irán a ser pastores, irán a ser misioneros, no sé cuántos irán a ser maestros, no sé cuántos irá a llamar Dios, pero yo sé que Dios tiene un remanente aquí, porque los pastores se van muriendo, los pastores van siendo trasladados, pero los muchachos van creciendo y hay una demanda mayor, y Dios lo que está haciendo es capacitando la gente, preparando la gente. ¿Será que pueden alabar al Señor? ¿Y por qué el empeño de Dios en esto? Hombre, para que todos, 5 ministros con 5 características diferentes, un discipulado aspirantes al ministerio y una cantidad de creyentes, entonces crezcamos a la medida, a la estatura, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, hasta que todos demos la medida que tenemos que dar. Porque cuando tú llevas al niño al pediatra, ¿qué es lo que hace el pediatra? Lo mide y lo pesa. Si le falta peso, hay que aumentarle la papa. Y si está con sobrepeso, hay que quitarle la papa, ¿cierto? Y si está muy pequeño, hay que mirar a ver cómo lo hacemos crecer. Y si está muy grande con relación a su edad, hay que buscar a ver cómo regulamos el crecimiento. Porque, ojo, eso busca calidad de vida para la persona. En el caso de Dios, quiere que usted tenga buena calidad de vida cristiana. Pero cuando eso no se da en los creyentes, entonces aparecen unos que saben más que el pastor. Hoy hay una charla relacionada al manejo de familia. Yo ya sé eso. ¿Sí? Hoy tenemos una enseñanza sobre, yo qué sé, cartas paulinas. ¿Qué me va a enseñar a mí? Él es más nuevo que yo. Cuando él se arrepintió, yo tenía 30 años en la iglesia. ¿Sabe más? O se encuentra a otros de la otra forma. Yo no soy digno, yo no sé nada, soy tan torpe que no entiendo. Entonces lo que Dios quiere es que ni sea así tan alto, ni sea tan allá, sino que dé la medida.
Gloria a Dios. Porque cuando el cristiano da la medida, ¿quieren que les diga una cosa? El ejercicio del ministerio se hace menos gravoso, porque ya no serán niños fluctuantes, llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina, como decía el pastor Santiago. Un cristiano que estuvo aquí ahora está en una iglesia trinitaria. ¿Qué fue lo que le pasó? No creció a la medida. ¿Qué hace usted en un concierto de Alex Campos, de Marco Witt? ¿Qué hace usted allá? ¿Qué hace usted escuchando a Enlace? Dígame, ¿qué hace? Entonces, por eso, como los cristianos no dan la medida, entonces cuestionan todo. Uy, qué mamera, tanto culto, dicen. ¿Cierto? Uy, no, qué pereza, diario piden plata ya. Uy, no, a mí me gusta ir a tal iglesia donde no hay que diezmar ni ofrendar. A mí me gusta en tal parte porque no me cohíben ni los aritos, ni el maquillaje, ni el pantalón. Uy, no, es que ese pastor es muy fanático, que uno tiene que afeitarse. Ay, no, ¿por qué no me puedo hacer la cresta? Y multicolor, para hacerle homenaje al nuevo grupo que salió ahora, que no se sabe si son ranas o son cuajos, porque no nacen ni hombre ni mujer, no se sabe qué es. Es por eso, porque no crecen. ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere a través de estos ministerios? Que usted crezca bien, que a usted no lo muevan ni los milagros, ni las ofertas fáciles, ni el cristianismo liviano, sino que a usted lo mueve el Espíritu Santo de Dios, que es el que debe de mover esta iglesia. Usted verá si alaba al Señor, hermano. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ve, hermano, si usted no da la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, usted está perdiendo el tiempo. Con eso le digo todo. Ser cristiano no es cargar una Biblia. Ser cristiano no es venir a culto. Ser cristiano no es dar una ofrenda. Eso solamente no es ser cristiano. Son partes de la vida cristiana. Pero ser cristiano es dar la medida. A mí me encanta el capítulo 6 y 7 del Génesis. Me encanta el capítulo 6 del segundo libro de Crónicas, porque hay algo interesantísimo. No aparecen las palabras ahí aproximadas ni más o menos, sino exactas. Dios dijo: hazte un arca de tal medida. Dios dijo: debe de tener tanta medida la mesa, tanta medida el altar, tanta medida las cortinas, pero no dice aproximaciones, sino medidas ¿qué? Exactas. Aquí es donde nosotros somos cristianos más o menos. Sí, más o menos. Pero a Dios no le sirve ese cuento de más o menos. A Dios le sirve es exacto. ¿Eres cristiano o no? ¿Cómo era que decía la ley? No se presentará delante del Señor, ¿quién? A quien le faltare una mano, quien le faltare un ojo, quien le faltare un pie, quien tuviese genitales exagerados, es el que llama sobrado, hombre sobrado. No, porque Dios requería hombres que físicamente perfectos para entrar.
Hoy esa exigencia no está en el campo humano, pero en el campo espiritual Él nos dice hoy: sed perfectos porque yo soy perfecto. Gloria a Dios. ¿Será que pueden alabar al Señor, hermano? Recomendaciones a la iglesia de hoy: seamos perfectos. Es que yo soy cristiano porque voy a culto, pero no soy cristiano porque vengo a sentarme. Es que yo soy cristiano porque canto muy bonito, pero no soy cristiano porque lo hago para que la gente me vea y no para que Dios sea glorificado. Es que yo soy cristiano porque me gustan las reuniones, pero no me gusta porque hay que diezmar. Entonces no diezmo. Y saco toda la cantidad de excusas que hayan. Es que el diezmo era del Antiguo Testamento. Es que el diezmo era de la ley. Entonces vive en adulterio, que la ley fue donde apareció: no cometerás adulterio. Vive en fornicación porque en la ley se fue dicho: no cometerás fornicación. Vaya, robe, porque en la ley fue dicho: no hurtarás. Así de fácil. Vaya, haga ídolos y construya altares, porque fue la ley donde se dijo que no se podía tener dioses ajenos. Pero ¿por qué los cristianos hacen eso? Porque quieren la peluquería barata. No quieren pagar el precio de ser cristianos. Y enseguida viven quejándose en que el porqué del porqué y del porqué. Pues sencillo, es que cuando uno no es derecho con Dios, no tiene derecho a nada. Acuérdese que el secreto del éxito en la vida del cristiano no está en los títulos, ni en la fama, ni en la riqueza, sino en la permanente comunicación que tenga con Dios. Que cuando usted clame, Él lo escuche. Alabe el nombre de Cristo. Entonces necesitamos que los cristianos entiendan en razón a qué es que son esos ministerios, y que hagamos lo que Dios dice que tenemos que hacer. No le pongamos vuelta. Yo siempre he creído que la mejor forma de ser cristiano es creer como está escrito. No le ponga vueltas. Dios dice que tiene que arrepentirse. ¿Cuál es el problema? Dios le dice que tiene que bautizarse. No busque vacías. No, que es que eso era para los primeros cristianos. Hoy no, el bautismo no se necesita. Ya hay una corriente dentro de la iglesia que dice que el bautismo no es para salvación, que el bautismo no salva. ¿Pero por qué? Porque no quieren hacer lo que Dios manda. Ya hay una corriente que dice que usted va por la calle y cualquiera se arrepiente y entonces usted puede bautizarlo. ¿Por qué tengo que llamar al pastor? Yo lo puedo bautizar. Pero es porque no quieren vivir como dice la Escritura. Entonces cada uno se hace lo que quiere y hacen a un lado lo que Dios estableció. Entonces terminamos como está la sociedad, en una completa anarquía, que no tienen horizonte. El mundo está sin saber a dónde dirigirse. Todo porque desde el gobernante hasta el gobernado se le olvidó que el principio de todo buen éxito es Dios, y el fin de todo buen éxito debe de ser Dios. Así que yo los motivo para que le demos el primer lugar a Dios y a su palabra. Haga a un lado sus conceptos, haga a un lado sus presuntos saberes y darle lugar a la presencia de Dios, que es la que de verdad te debe de guiar y te guía de verdad bien. Alabe el nombre de Cristo. A su nombre, gloria. Encontramos cristianos calculadores, ¿cierto? ¿No los ha visto? Cristianos calculadores. Hermano, ¿puedo tomarme una o dos cervezas con tal de no embriagarme? O sea, ¿hasta dónde puedo? Que la gente quiere así. Ahí me escribieron una pregunta por las redes sociales. Unas jóvenes
Me han escrito: pastor, la masturbación es mala. ¿Se puede uno masturbar? La gente, en vez de pensar voy a vivir para Dios, está preguntando ¿hasta dónde puedo pecar? ¿Hasta dónde puedo pecar? Usted puede pecar hasta que se vaya a los infiernos. Si es por mí, váyase, peque, haga lo que quiera. Pero yo sí le voy a decir la verdad. Dios dice: sed santos porque yo soy santos. Y seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual ¿qué? Nadie. Alaba el poderoso nombre de Cristo. Nadie. Necesitamos creyentes que crean a Dios, que se dejen guiar por Dios y su palabra. Porque en la medida que el cristiano lo haga, pues va a tener paz espiritual, va a tener buena comunión con Dios y tiene garantizado un verdadero crecimiento cristiano. Entonces acuérdese, cada hombre que Dios les traiga acá no viene por casualidad. Dios tiene un propósito. Algo le hacía falta a la iglesia. De pronto a ustedes les hacía falta un pastor frentero, ¿cierto? Sí. Que no les sobara el hombro y que no tuviera roscas, porque es que este tiene empresa y el otro es gerente, y en cambio aquel es un lustrabotas y ese no merece. Puede ser. Necesitaban un pastor cantaletoso, aburridor. Dios sabe por qué me trajo aquí. Por favor, ténganme paciencia, me faltan 5 años todavía. Demos gracias esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias. Ay, porque aquí unos hermanos, yo creo que dicen: ay, usted como que me la tiene desvelada a mí. Pero no, es al que sea, hay que decirle la verdad. Porque si ustedes se mueren y se pierden y yo no les digo la verdad, cosa seria, usted se perderá, pero Dios me la demandará a mí. Pero si usted se pierde después de que yo le diga la verdad, me puedo ir tranquilo. Cumplí con la misión para la cual Dios me había traído a este lugar. ¿Quién quiere dar gracias?